Bueno, la razón por la que me puse en contacto contigo es que has asesorado a gobiernos de todo el mundo y sigues manteniendo muy buenos contactos con muchos líderes internacionales. Esto es interesante porque acabas de escribir una carta abierta al canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la responsabilidad de Alemania en la seguridad europea. Me preguntaba si podrías, desarrollar algunos de los argumentos que expones en esa carta. Absolutamente, Glenn. La carta surge porque el canciller Merz está tocando los tambores de guerra casi todos los días. Dice que Rusia es un enemigo, que tenemos que prepararnos para la guerra. Ni siquiera intenta entablar ningún tipo de diplomacia con el presidente Putin. Es el canciller de Alemania y tiene una responsabilidad. Estoy bastante alarmado por el estado de la política europea en este momento, porque Europa va por el camino equivocado. Está en un rumbo muy peligroso, sin ningún tipo de conciencia. Y el canciller en esta situación. Understanding this situation. The point of my letter is that el objetivo de mi carta es que el canciller alemán entienda que Alemania ha desempeñado un papel importante tanto en los preparativos como en la continuación de esta guerra en Ucrania. Alemania no ha actuado de manera responsable. En muchos momentos, Alemania tomó un camino absolutamente equivocado y contradictorio con respecto a lo que decían sus dirigentes. Quiero que el canciller Merz reflexione sobre esto antes de que ocurra un desastre. Quiero una reflexión honesta en Alemania. Y, Glenn, empiezo con un punto muy básico. Por supuesto se ha debatido mucho, pero es una cuestión de responsabilidad especial para Alemania. But it's of special responsibility for Germany. And that is that in 1990, y es que en 1990 el gobierno alemán prometió de forma inequívoca y reiterada al liderazgo soviético y al liderazgo ruso, aún dentro del contexto de la Unión Soviética, que la OTAN no se expandiría hacia el este en el marco de la reunificación alemana. Así que Alemania tiene un papel y una responsabilidad absolutamente centrales en el desastre que se ha desarrollado. Porque por supuesto, Alemania hizo trampa, y Estados Unidos también hizo trampa. Tanto Alemania como Estados Unidos, en febrero de 1990, en repetidas ocasiones ante el presidente Gorbachev y otros altos funcionarios soviéticos, dijeron de forma inequívoca, en el contexto de las negociaciones sobre la reunificación alemana, ni una pulgada hacia el este. No había ninguna ambigüedad al respecto. Su significado era claro. There was no ambiguity about it. The meaning of it was clear. NATO would not even expand into the... La OTAN ni siquiera se expandiría hacia la parte oriental de una Alemania reunificada, y mucho menos hacia Europa del Este, y mucho menos hacia los países bálticos, y mucho menos hacia Ucrania y Georgia. Y ese no fue un compromiso accidental. La unificación de Alemania en 1990 fue el final de la Segunda Guerra Mundial, y para que Alemania pudiera reunificarse, se comprometió con la Unión Soviética y después con el presidente Yeltsin en 1991 y 1992, a que la reunificación de Alemania, el país que causó el desastre de la Segunda Guerra Mundial, no se aprovecharía de la Unión Soviética, y específicamente que la OTAN no avanzaría hacia el este. Por supuesto, en el mundo de la propaganda occidental, esto se niega o se minimiza como algo sin importancia. Eso fue hace mucho tiempo. No es algo sin importancia. Es el casus belli de esta guerra. Todo el que ha estado cerca de esta guerra lo sabe. Everybody knows it that has been close to this war. Actually, just a couple of days ago, a senior national De hecho, hace apenas un par de días, un alto cargo del Consejo de Seguridad Nacional de la administración Biden en Estados Unidos, que fue víctima de una broma telefónica, dijo de forma inequívoca que sí, si hubiéramos dicho no a la ampliación de la OTAN, no habría habido guerra en Ucrania. Asuma algo de responsabilidad, canciller. Este es su país. Su país está en el centro de esta crisis. Comprenda esta historia, diga la verdad y deje de tocar los tambores de guerra. Prosigo con muchísimos otros ejemplos de la falta de franqueza, reflexión, honestidad o comprensión de Alemania sobre su propio papel en la génesis de este desastre. Y hay muchísimos casos que se podrían debatir. And there are many cases that one could discuss.
Another is in 1999, when Germany is part of NATO. Otro ejemplo es 1999, cuando Alemania, como parte de la OTAN, participó en el bombardeo de donde me encuentro hoy, Belgrado, durante 78 días en el corazón de Europa. Sin instrucciones ni rendición de cuentas ante las Naciones Unidas, fue una maniobra de poder en la que Alemania desempeñó su papel en una acción absolutamente ilegal. O consideremos la aquiescencia y el silencio de Alemania cuando Estados Unidos se retiró unilateralmente del Tratado sobre Misiles Antibalísticos en 2002, lo que supuso la desestabilización más importante del marco de control de armas nucleares de los tiempos modernos. Y todo lo relacionado con la ampliación de la OTAN debe entenderse en el contexto de un marco nuclear fracturado y desestabilizado que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN rompieron. Because the ABM treaty was part of the nuclear stability. And then the United States said, no, we don't participate in that. Y entonces Estados Unidos dijo no participamos en eso, y ampliaremos la OTAN en contra de las promesas que habíamos hecho. O tomemos el reconocimiento de Kosovo por parte de Alemania en 2008, después del bombardeo de la OTAN. Así que Europa se basa en la inviolabilidad de las fronteras, excepto cuando Europa quiere romperlas. Europa rompió Serbia, y no solo la desmembró, naturalmente sin sorpresa, sino que además instaló la mayor base militar de la OTAN en el sureste de Europa, en Kosovo, la parte de Serbia que había separado. Esa base es Bondsteel, la mayor base de la OTAN en la región de los Balcanes. Y luego, ese mismo año, Alemania participó en el desastre de la cumbre de la OTAN en Bucarest. Una reunión muy interesante, por cierto, la que fue la causa inmediata de esta guerra, porque en 2008 Estados Unidos exigió que los aliados de la OTAN anunciaran que la organización se ampliaría a Ucrania y a Georgia. Muy interesante. No solo completamente contrario a lo prometido, sino también totalmente opuesto a lo que los propios ucranianos querían ese año, ya que existía una abrumadora oposición pública a la adhesión a la OTAN. Los ucranianos sabían que eso les traería problemas. Bush presionó con fuerza. La canciller Angela Merkel ha escrito en sus recientes memorias que sabía que era una decisión terrible y peligrosa que podía conducir a la guerra. Pero cedió, y el segundo día de la cumbre de Bucarest se alineó con Estados Unidos, con el compromiso de que la OTAN se ampliaría a Ucrania y a Georgia, poniéndonos en el camino hacia una guerra abierta. Entonces recuerdo al canciller Merz que el 21 de febrero de 2014, en el contexto del levantamiento del Maidán, manifestaciones que fueron incitadas, impulsadas y financiadas por Estados Unidos de muchas maneras, Alemania junto con Polonia y creo también Francia, los tres ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, negociaron con el presidente Yanukovych de Ucrania que en ese contexto de inestabilidad se restablecería la calma, continuaría el gobierno constitucional del presidente Yanukovych y habría elecciones más adelante, en 2014. Todo eso fue acordado por el ministro de Asuntos Exteriores alemán y sus colegas el 21 de febrero de 2014. Pocas horas después, los llamados manifestantes respaldados por Estados Unidos, en realidad paramilitares de extrema derecha, tomaron los edificios gubernamentales en Kiev e instauraron un gobierno extraconstitucional, mintiendo al afirmar que Yanukovych había dimitido, mientras que Yanukovych declaró con total claridad, soy el presidente de Ucrania, no he dimitido en absoluto. Entonces, ¿dónde estaba Alemania unas horas después de haber mediado en un acuerdo? Guardó silencio. Sí, apoyamos al nuevo gobierno, apoyamos el golpe. Yeah, we support the new government. We support the coup. No responsibility by Germany at all. Ninguna responsabilidad por parte de Alemania en absoluto. Cuando la región del Donbass dijo, no aceptamos el golpe de Estado, y cuando el régimen golpista propuso de inmediato una represión contra la población rusa étnica de muchas maneras, incluida la restricción del uso del idioma ruso, por supuesto, comenzó la guerra.